Hola, hola. Estamos leyendo y estudiando la norma de desempeño 1, evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales de la IFC, Corporation Finances International del Banco Mundial. Estas normas fueron creadas en 2012, fueron actualizadas en 2012. Introducción a las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social. El marco de sostenibilidad de la IFC expresa el compromiso estratégico de la corporación hacia el desarrollo sostenible y es parte integral del enfoque de la IFC para la gestión del riesgo. El marco de sostenibilidad comprende la política y las normas de desempeño del IFC. En la política sobre sostenibilidad ambiental y social se describen los compromisos, las funciones y las responsabilidades de la IFC en materia de sostenibilidad ambiental y social. La política sobre acceso a la información de la IFC, por su parte, refleja el compromiso de la IFC hacia la transparencia y la gobernabilidad en sus operaciones y describe las obligaciones institucionales de divulgación en relación con sus servicios de inversión y asesoramiento. Las normas de desempeño están destinadas a los clientes, ofreciendo orientación para identificar riesgos e impactos con el objeto de ayudar a prevenir, mitigar y manejar los riesgos e impactos como forma de hacer negocios de manera sostenible, incluida la obligación del cliente de incluir a las partes interesadas y divulgar las actividades del proyecto. En el caso de sus inversiones directas, lo que incluye el financiamiento para proyectos y corporativo ofrecido a través de intermediarios financieros, la IFC exige que sus clientes apliquen las normas de desempeño para manejar los riesgos e impactos ambientales y sociales, a fin de mejorar las oportunidades de desarrollo. La IFC utiliza el marco de sostenibilidad junto con otras estrategias, políticas e iniciativas en la conducción de sus actividades comerciales con el propósito de alcanzar sus objetivos de desarrollo generales. Las normas de desempeño también pueden ser aplicadas por otras instituciones financieras. En conjunto, las 8 normas de desempeño definen las normas que el cliente debe respetar durante todo el ciclo de inversión de la IFC. La norma de desempeño 1, evaluación y manejo de los riesgos e impactos ambientales. La norma de trabajo 2, trabajo y condiciones laborales. La norma de desempeño 3, eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación. Norma de desempeño 4, salud y seguridad de la comunidad. Norma de desempeño 5, adquisición de tierras y reasentamiento involuntario. Norma de desempeño 6, conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales vivos. Norma de desempeño 7, pueblos indígenas. Y norma de desempeño 8, patrimonio cultural. La norma de desempeño 1 establece la importancia de, primero, una evaluación integrada para identificar los impactos, riesgos y oportunidades ambientales y sociales de los proyectos. 2. Una participación comunitaria efectiva basada en la divulgación de la información del proyecto y la consulta con las comunidades locales en los temas que las afectan directamente. Y 3. El manejo por parte del cliente del desempeño ambiental y social durante todo el transcurso del proyecto. Las normas de desempeño 2 al 8 definen objetivos y requisitos para prevenir y minimizar los riesgos e impactos para los trabajadores, las comunidades afectadas y el medio ambiente, y para compensarlos en casos en los que persistan impactos residuales. El término cliente se utiliza en las normas de desempeño para referirse en términos amplios a la parte responsable de la ejecución y operación del proyecto financiado o al beneficiario del financiamiento según la estructura del proyecto y el tipo de financiamiento. El término proyecto se define en la norma de desempeño 1.
Si bien todos los riesgos y posibles impactos ambientales y sociales pertinentes deben ser contemplados en el contexto de la evaluación, las normas de desempeño 2 a 8 describen los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales que exigen especial atención. En los casos en los que se identifiquen riesgos e impactos ambientales o sociales, el cliente deberá manejarlos a través de un sistema de gestión ambiental y social SGAS, conforme a la norma de desempeño 1. La norma de desempeño 1 se aplica a todos los proyectos que presentan riesgos e impactos ambientales y sociales, teniendo en cuenta las circunstancias del proyecto. Es posible que también se apliquen otras normas de desempeño. Las normas de desempeño deben considerarse en conjunto y como referencia recíproca, según sea necesario. La sección sobre requisitos de cada norma de desempeño se aplica a todas las actividades financiadas por un proyecto, salvo que se indique lo contrario en las limitaciones específicas descritas en cada párrafo. Se impulsa a los clientes a aplicar el SGAS, este sistema desarrollado en el contexto de la norma de desempeño 1, y a todas las actividades del proyecto, independiente de la fuente de financiamiento. Algunos temas transversales, tales como el cambio climático, el género, los derechos humanos y el agua, son cubiertos por varias normas de desempeño. Además de cumplir con los requisitos de las normas de desempeño, los clientes deben cumplir con la legislación nacional pertinente, incluidas las leyes para la aplicación de las obligaciones asumidas por el país anfitrión según el derecho internacional. Las guías del Grupo del Banco Mundial sobre el Medio Ambiente, Salud y Seguridad, MASS, son documentos técnicos de referencia con ejemplos generales y específicos de buenas prácticas sectoriales internacionales. La IFC utiliza las guías sobre MATS como fuente técnica de información durante la evaluación de los proyectos. Las guías sobre el MATS presentan los niveles y las medidas de desempeño que son normalmente aceptables para la IFC y que generalmente se consideran viables en nuestras instalaciones a un costo razonable y con las tecnologías existentes. En el caso de los proyectos financiados por la IFC, la aplicación de las guías sobre MATS a las instalaciones existentes puede involucrar la definición de metas específicas para el lugar, con un cronograma de cumplimiento adecuado. En el proceso de evaluación ambiental se pueden recomendar niveles o indicadores alternativos mayores o menores que deben ser aceptables para la IFC. Se convierten en requisitos específicos del proyecto o del lugar. Las guías generales sobre el MATS contienen información sobre cuestiones transversales de medio ambiente, salud y seguridad, posiblemente aplicables a todos los sectores. Debe utilizarse en combinación con las directrices del sector pertinente. Las guías sobre MATS pueden ser objeto de actualizaciones periódicas. Cuando las normas del país anfitrión difieran de los niveles y medidas incluidos en estas directrices, se espera que los proyectos cumplan con la más exigente de ambas opciones. Si se considera que es adecuado utilizar niveles o indicadores menos exigentes en función de circunstancias específicas del proyecto, se debe presentar una justificación completa y detallada de cualquier alternativa propuesta como parte de la evaluación ambiental específica. Dicha justificación debe demostrar que la elección del nivel de desempeño alternativo protege la salud humana y el medio ambiente. Además, existe un conjunto de 8 notas de orientación correspondiente a las 8 normas de desempeño y una nota de interpretación sobre intermediarios financieros adicional, que ofrecen orientación sobre los requisitos comprendidos en las normas de desempeño, incluidos materiales de referencia, así como sobre buenas prácticas de sostenibilidad para ayudar a los clientes
a mejorar el desempeño del proyecto. Tales notas de orientación o interpretación pueden ser objeto de actualizaciones periódicas. Introducción. La norma de desempeño 1 destaca la importancia de la gestión del desempeño ambiental y social durante el proyecto. Un sistema de gestión ambiental y social, SGAS, eficaz es un proceso dinámico y continuo que pone en marcha y respalda la gerencia e implica una colaboración entre el cliente, sus trabajadores, las comunidades locales afectadas directamente por el proyecto y, cuando corresponda, otros actores sociales, basándose en los elementos del proceso de gestión empresarial ya establecido, a saber, planificación, ejecución, verificación y acción. El SGAS aplica un enfoque metodológico de la gestión de riesgos e impactos de una manera estructurada y constante. Un buen SGAS que esté en concordancia, en consonancia con la escala y la naturaleza del proyecto de que se trate, promueve un desempeño ambiental y social sólido y sostenible y puede derivar en mejores resultados financieros, ambientales y sociales. En ocasiones, la evaluación y la gestión de ciertos riesgos e impactos ambientales y sociales puede ser responsabilidad del gobierno o de terceros sobre los que el cliente no tiene control ni influencia. Los siguientes son algunos ejemplos de esta situación. Cuando el gobierno o terceros adoptan decisiones iniciales de planificación que afectan la selección del emplazamiento o el diseño del proyecto, o cuando el gobierno o terceros llevan a cabo acciones específicas relacionadas directamente con el proyecto, como la aportación de terrenos para un proyecto que anteriormente hubiera podido acarrear el reasentamiento de comunidades o personas, o la pérdida de biodiversidad, de diversidad biológica. Aunque el cliente no pudiera controlar estas acciones del gobierno o de terceros, un SGAS eficaz debe identificar las diferentes entidades involucradas y funciones que desempeñan, los riesgos correspondientes que presentan para el cliente y las oportunidades de colaboración con estos terceros, con el fin de contribuir al logro de resultados ambientales y sociales acorde con las normas de desempeño. Además, esta norma de desempeño propugna el uso de un mecanismo de queja que puede facilitar una indicación temprana y una solución rápida para quienes consideren que se han visto perjudicados por las acciones del cliente. Las actividades comerciales deben respetar los derechos humanos, lo que significa evitar infringir los derechos humanos de los demás y atender a los impactos adversos sobre los derechos humanos que dichas actividades puedan causar o a los que puedan contribuir. Cada una de las normas de desempeño contiene elementos relacionados con las dimensiones de derechos humanos que pueden enfrentar un proyecto en el transcurso de sus operaciones. La aplicación de estas normas de desempeño con la debida diligencia permitirá al cliente abordar muchas cuestiones relacionadas con los derechos humanos en su proyecto. Terminar y evaluar los riesgos y los impactos ambientales y sociales del proyecto. Determinar y evaluar los riesgos es el objetivo principal. Los otros actores sociales son aquellos no afectados directamente por el proyecto, pero que tienen interés en el mismo. Podrían ser autoridades nacionales y locales, proyectos vecinos u organizaciones no gubernamentales. El riesgo ambiental y social es una combinación de la probabilidad de que ocurran ciertos sucesos peligrosos y de la severidad de sus impactos. Los impactos ambientales y sociales se refieren a cualquier cambio posible o real del entorno físico, natural o cultural, y los impactos sobre las comunidades circundantes y los trabajadores derivados de una actividad comercial que se vaya a apoyar. Se considera que los contratistas que trabajan para el cliente o que actúan en representación del mismo están bajo el control directo del cliente y no se los considera terceros a fines de la norma de desempeño. Otro objetivo es adoptar una jerarquía de medidas de mitigación para prever y evitar, o en su efecto minimizar, y cuando existan impactos residuales, restaurar, compensar los riesgos
y los impactos sobre los trabajadores, las comunidades afectadas y el medio ambiente. Promover el mejor desempeño ambiental y social de los clientes mediante un empleo eficaz de los sistemas de gestión. Garantizar que las quejas de las comunidades afectadas y las comunidades externas de otros actores sociales reciban respuesta y se manejen de manera adecuada. Promover una participación adecuada de las comunidades afectadas y suministrar los medios para que esta participación durante todo el ciclo del proyecto en los asuntos que pueden afectar y garantizar que se dé a conocer y divulgar la información ambiental y social pertinente. Ámbito de aplicación. Esta norma de desempeño se aplica a actividades comerciales que entrañan riesgos y impactos ambientales o sociales. En esta norma de desempeño el término proyecto se refiere a una serie definida de actividades comerciales, incluidas aquellas en las que todavía no se han identificado los elementos, aspectos e instalaciones físicas específicos que podrían generar riesgos e impactos. Cuando corresponda, esto podría incluir aspectos de las etapas iniciales de desarrollo y de todo el ciclo de vida: diseño, construcción, puesta en servicio, operación, puesta fuera de servicio, clausura, o si corresponde, etapa posterior a la clausura de un activo físico. Los requisitos de la norma de desempeño se aplican a todas las actividades comerciales, salvo donde las limitaciones específicas descritas de cada uno de los párrafos siguientes indiquen lo contrario. Requisitos: sistema de evaluación y gestión ambiental. El cliente, en coordinación con otros organismos gubernamentales o terceros responsables, según corresponda, emprenderá un proceso de evaluación ambiental y social y establecerá y mantendrá un SGAS acorde con la naturaleza y la escala del proyecto, en consonancia con el nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales. El SGAS incorporará los siguientes elementos: la política, la identificación de los riesgos e impactos, los programas de gestión, la capacidad y la competencia organizativa, la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, la participación de los actores y el seguimiento y evaluación. Las opciones aceptables para minimizar varían e incluyen atenuar, rectificar, reparar o restaurar impactos según corresponda. La jerarquía de mitigación de riesgos e impactos se analiza y especifica en detalle en el contexto de las normas de desempeño 2 a 8, inclusive según sea pertinente. Por ejemplo, entidades empresariales que tienen carteras de activos físicos existentes y o tienen la intención de desarrollar o adquirir nuevas instalaciones, y los fondos de inversión o intermediarios financieros con carteras de activos físicos existentes y o con la intención de invertir en nuevas instalaciones. Teniendo en cuenta que esta norma de desempeño es usada por una variedad de instituciones financieras, inversionistas, aseguradoras y propietarios operadores, cada usuario debe especificar por separado las actividades comerciales a las que se deben aplicar esta norma de desempeño. Es decir, las partes con obligación legal y responsabilidad en relación con la evaluación y la gestión de riesgos e impactos específicos, por ejemplo, reasentamientos efectuados por el gobierno. Política. Ese es otro de los requisitos. Entonces, el primero sería el sistema de evaluación y gestión ambiental y social. La política. El cliente establece una política general que defina los objetivos y principios ambientales y sociales que orientan el proyecto para lograr un buen desempeño ambiental y social. La política constituye un marco para el proceso de evaluación y gestión ambiental y social y especifica que el proyecto o actividad comercial, según corresponda, cumplirá con las leyes y los reglamentos aplicables de las jurisdicciones en las que opere, incluidas las leyes para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país anfitrión en el ámbito del derecho internacional.
La política debe ser congruente con los principios de las normas de desempeño. En ciertas circunstancias, los clientes también pueden adherir a otras normas, sistemas de certificación o códigos de prácticas internacionales reconocidos, los que también deberán incluirse en la política. En la política se indicará quién es el responsable de garantizar su cumplimiento dentro de la organización del cliente y será responsable de su ejecución con referencia a un organismo oficial o tercero responsable según sea necesario. El cliente comunicará la política a todos los niveles de la organización. Identificación de riesgos e impactos. El cliente establecerá y seguirá un proceso para identificar los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto. Vean el parágrafo 18 donde se presentan los requisitos en términos de competencias. El tipo, el tamaño y la ubicación del proyecto condicionan el alcance y el nivel de esfuerzo dedicado al proceso de identificación de los riesgos e impactos. El alcance de dicho proceso será acorde con las buenas prácticas internacionales en el sector y determinará los métodos y los instrumentos de evaluación apropiados y pertinentes. El proceso puede comprender una evaluación ambiental y social completa, una evaluación limitada o focalizada en aspectos ambientales o sociales, o una aplicación directa de las normas ambientales sobre emplazamiento, contaminación, criterios de diseño o construcción. Cuando el proyecto incluya bienes existentes, las auditorías ambientales y o sociales o las evaluaciones de riesgos y peligros pueden resultar adecuadas y suficientes para identificar riesgos e impactos. Si aún no estuvieran definidos los bienes a ser desarrollados, adquiridos o financiados, la realización de un proceso de diligencia ambiental y social permitirá identificar los riesgos e impactos en el futuro, una vez que se tenga entendimiento razonable de los elementos físicos, los activos y las instalaciones. El proceso de identificación de riesgos e impactos se basará en datos de línea de base recientes de los aspectos ambientales y sociales con un nivel de detalle adecuado. En el proceso se considerarán todos los riesgos e impactos ambientales y sociales relevantes, incluidos los temas identificados en las normas de desempeño de la 2 a la 8, y quienes podrían verse afectados por dichos riesgos e impactos. En el proceso de identificación de riesgos e impactos se tendrá en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero, los riesgos pertinentes asociados al cambio climático y las oportunidades de adaptación, así como los potenciales efectos transfronterizos, tales como la contaminación de la atmósfera o el uso de contaminación de cursos de aguas internacionales. Este requisito consiste en una política independiente específica para el proyecto y no se pretende que afecte o implique que se modifiquen las políticas existentes que el cliente pueda haber definido para proyectos, actividades comerciales o actividades empresariales de mayor nivel sin relación con el proyecto. Definidas como el ejercicio de actitud profesional, el 10 es que prácticas internacionales en el sector. El 9 era buen desempeño ambiental y social. El 10 es prácticas empresariales en el sector, definidas como el ejercicio de la actitud profesional, la diligencia, la prudencia y la previsión que podrían esperar razonablemente de profesionales idóneos y con experiencia que realizan el mismo tipo de actividades en circunstancias iguales o semejantes en el ámbito mundial o regional. El 11 son criterios de diseño o construcción. En caso de nuevos desarrollos o grandes expansiones con elementos, aspectos o instalaciones físicas identificados específicamente que podrían generar posibles impactos ambientales y sociales significativos, el cliente llevará a cabo una evaluación integral del impacto ambiental y social, incluido un análisis de alternativas cuando corresponda. Y el 12, riesgos e impactos. En ciertas circunstancias de alto riesgo
pueden ser adecuado que los clientes complementen el proceso de identificación de los riesgos ambientales y sociales con un proceso específico de debida diligencia sobre derechos humanos, si ello fuera pertinente para la actividad comercial de que se trate. Bueno, 8. En los casos en que el proyecto incluya elementos físicos, aspectos e instalaciones identificados específicamente que tienen probabilidades de generar impactos, riesgos e impactos ambientales y sociales, se analizarán en el contexto de la zona de influencia del proyecto. Esta zona de influencia comprende, según corresponda, la zona que posiblemente se vea afectada por el proyecto y por las actividades y las instalaciones propiedad directa del cliente o que éste opere o gestione, incluso mediante contratistas, y que sean componentes del proyecto. Los impactos de acontecimientos no programados, aunque previsibles y provocados por el proyecto, que puedan ocurrir posteriormente o en otro lugar, y los impactos indirectos del proyecto sobre la biodiversidad o sobre los servicios ecosistémicos de los que dependen las comunidades afectadas para obtener sus medios de subsistencia. Las instalaciones conexas, que son instalaciones no financiadas como parte del proyecto, que no se habrían construido o expandido de no haber existido el proyecto y sin las cuales el proyecto no sea viable. Los impactos acumulativos resultantes del impacto incremental sobre zonas o recursos empleados o afectados directamente por el proyecto, producidos por otras construcciones existentes, planeadas o razonablemente definidas en oportunidad de realizar el proceso de identificación de riesgos e impactos. En el caso de riesgos e impactos en la zona de influencia del proyecto provocados por acciones de terceros, el cliente atenderá dichos riesgos e impactos en consonancia con el control y la influencia que ejerza sobre los terceros, y teniendo debidamente en cuenta los conflictos de intereses. En los casos en los que el cliente pueda ejercer un control razonable durante el proceso de identificación de riesgos e impactos, también se tendrá en cuenta los riesgos asociados con las cadenas de abastecimiento primarias, según se define en la norma de desempeño 2 y la norma de desempeño 6. En los casos en que el proyecto incluya elementos físicos, aspectos o instalaciones identificados específicamente con probabilidad de generar impactos ambientales y sociales durante la identificación de riesgos e impactos, se tendrá en cuenta los hallazgos y las conclusiones de los planes, estudios y evaluaciones conexos y aplicables preparados por autoridades gubernamentales competentes u otras partes vinculadas directamente con el proyecto y con la zona de influencia. Bueno, el 13 nos decía el proyecto. Los ejemplos incluyen el lugar de emplazamiento del proyecto, las cuencas atmosféricas o hidrográficas inmediatas o los corredores de transporte. El 14. El 14 también nos habla de proyectos, componentes del proyecto. Algunos ejemplos son los corredores para el transporte de energía, las tuberías, los canales, túneles, caminos de ubicación y acceso, zonas de préstamo y disposición, campamentos de construcción y terrenos contaminados, por ejemplo, suelos, aguas subterráneas y superficiales y sedimentos. 15. Instalaciones en las cuales el proyecto no sería viable. Las instalaciones conexas pueden incluir ferrocarriles, carreteras, líneas de transporte o centrales eléctricas propias, tuberías, servicios públicos, almacenes y terminales de logística. 16. Impactos acumulativos. Los impactos acumulativos se limitan a aquellos impactos que suelen considerarse importantes conforme a los criterios científicos y sobre la base de las inquietudes expresadas por las comunidades afectadas. Son ejemplos
de impactos acumulativos, la contribución adicional de emisiones de gases en la cuenca aérea, la reducción del caudal de agua en una cuenca hidrográfica a causa de múltiples extracciones, los aumentos de las cargas de sedimentos que recibe una cuenca hidrográfica, la interferencia con las rutas migratorias o de desplazamiento de fauna, o un aumento de la congestión de tránsito, de los accidentes a causa del aumento del tráfico vehicular en las vías de tránsito de la comunidad. Son impactos acumulativos. El cliente puede tenerlos en cuenta concentrándose en la contribución adicional del proyecto a determinados impactos que generalmente se consideran importantes conforme a los criterios científicos. Ahí estamos hablando de la zona de influencia, que el cliente puede tenerlas en cuenta centrándose en la contribución adicional del proyecto a determinados impactos que generalmente se consideran importantes conforme a criterios científicos y sobre la base de las inquietudes expresadas por las comunidades afectadas de la zona y abordadas por estos estudios regionales y evaluaciones acumulativas de más amplio alcance. Esto incluye planes maestros de desarrollo económico, planes nacionales o regionales, estudios de factibilidad, análisis de alternativas y evaluaciones ambientales acumulativas, regionales, sectoriales o estratégicas, cuando sean pertinentes. La identificación de riesgos e impactos tendrá en cuenta los resultados del proceso de participación de las comunidades afectadas según corresponda. En los casos en los que el proyecto incluya elementos físicos, aspectos, instalaciones específicamente identificados que tienen probabilidades de generar impactos como parte del proceso de determinación de los riesgos e impactos, el cliente identificará a las personas y grupos que puedan verse afectados de manera directa, diferencial o desproporcionada por el proyecto debido a su estado desfavorecido o vulnerable. Cuando se identifique a personas o grupos desfavorecidos o vulnerables, el cliente propondrá e implementará medidas diferenciadas para que los impactos adversos no recaigan sobre ellos de manera desproporcionada y no queden en desventaja para disfrutar de los beneficios y las oportunidades de desarrollo. Bueno, aquí llegamos a la mitad del documento. En el próximo video vamos a empezar a ver los programas de gestión.